Bienvenidos a este podcast, El Consultorio. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y a través de todas nuestras plataformas en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en X, en Instagram, nos pueden sugerir temas. Y uno de esos temas que nos han estado pidiendo es el tema de la perimenopausia y la menopausia. Y yo tengo conmigo aquí una experta en este tema, porque ustedes saben que aquí siempre le decimos que las redes sociales no estudiaron medicina, no hicieron especializaciones. No todo lo que usted ve por ahí es palabra de Dios. Aquí nosotros procuramos traer personas que saben de lo que están hablando. Así que le exhortamos a que se quede con nosotros porque vamos a hablar de dos temas en específico. Perimenopausia y menopausia. Pero vamos a empezar con perimenopausia y se encuentra con nosotros la profesora Josefina Romaguera, una persona muy conocida en estos temas en Puerto Rico. Su apellido particularmente lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Así que para mí es un placer poder compartir con una profesional del calibre como usted que esté con nosotros. 3 profesores en el recinto de ciencias médicas. Sí, gracias por la oportunidad. Muchos profesores buenos que hay ahí, que hemos traído aquí al podcast del consultorio. Obviamente es un tema que siempre va a tener pertinencia porque en algún momento de la vida de la mujer eso va a llegar. En Puerto Rico, los estudios demográficos nos dicen que somos un país que envejece cada vez más aceleradamente. La medida de nuestra población está sobre 40 años. Y eso implica también a la mujer. Y muchos asuntos que rodean y que implican, ¿verdad?, ese patrón de envejecimiento. Y uno de ellos es inevitable. ¿Es inevitable? Bueno, el proceso es inevitable porque depende de los óvulos. Y los óvulos cuando nacemos ya tienen un periodo de duración. Así que el proceso es inevitable. Eso va a llegar como quiera. Bueno, toda persona que llega a la edad de la menopausia, pues va a pasar por el proceso, porque ya no va a haber folículos para que produzcan los ovarios y se pueda producir las hormonas. ¿Hay una razón para que esto ocurra? Bueno, es el envejecimiento del óvulo. Nosotros cuando nacemos ya tenemos los óvulos que vamos a tener para el resto de nuestras vidas. Y después de ese momento empiezan esos óvulos, los folículos a desaparecer. Cada vez que hay una ovulación se forman los folículos, se forman varios y entonces lo que llaman el folículo dominante es el que ovula. Todos esos óvulos que nosotros ocurre desde el momento en que nacemos. Desde el momento en que nacemos tenemos el número que vamos a tener. Y yo creo que eso es un dato que muchas mujeres desconocen. Sí, nacemos con los óvulos que vamos a tener. Eso no es algo que yo produzco los óvulos cuando llego a la adolescencia y llega mi primera menstruación. Tú produces Eso pasa cuando que el nacemos. folículo se forme un folículo dominante y ovules, pero los folículos ya están ahí. Quiere decir que este ciclo comienza desde el nacimiento. Bueno, en el nacimiento ya tenemos lo que vamos a tener. Hay muchas cosas a través de la vida que pueden hacer que los perdamos más temprano, pero la etapa usual es lo que llamamos la etapa reproductiva, que es hasta el momento de la menopausia, que es cuando ya dejan de esos folículos madurar y ya no vamos a tener esos niveles de hormonas asociados a todo ese proceso que ocurre cuando tenemos los folículos en etapa reproductiva. ¿Siempre se ha dividido entre perimenopausia y menopausia este proceso? Bueno, la edad reproductiva lo divide en 3. Yo tuve el honor de ser parte de ese grupo que redefinió lo que era el proceso y la menopausia y se divide en etapa reproductiva, perimenopausia y menopausia posmenopausia. Menopausia es un evento, es solamente la última menstruación. Ya después que tenemos esa última menstruación, estamos posmenopausia. Siempre nos referimos a esa etapa como menopausia, pero en realidad la definición de menopausia es última menstruación. Quiere decir, o puedo entender, usted me corrige, que es la experta, que la perimenopausia comienza antes de esa última menstruación. Definitivamente. ¿Cómo se define la perimenopausia? Pues la perimenopausia usualmente ocurre en los 40 en cualquier momento. A unas mujeres le duran más, a otras mujeres le duran menos los síntomas. Cuando dice los 40 puede ser 40, 41, 45. Todo ese periodo lo podemos llamar perimenopausia, pero lo que va a definir... O sea, yo estoy en la perimenopausia, doctora. Bueno, lo que va a definir cuando empieza la suya es el momento en que empiezan los síntomas.
porque uno puede tener 40 años y todavía no tener los síntomas, pero durante ese periodo de los 40 a los 50 es que empiezan los síntomas. Y cada mujer es individual. Nosotros nacimos con nuestro libro personal, o sea que no a todo el mundo le da por igual. Por ejemplo, las pacientes que tienen muchos síndromes premenstruales, estos cambios son más marcados porque son más susceptibles a los cambios hormonales. Yo a veces tengo pacientes que me dicen que es como un 15% nada más. Yo no sentí nada. Y yo, pues, qué bendecida eres. Pero la mayor parte, un 85% de las pacientes van a tener algún tipo de síntomas durante ese periodo de transición de etapa reproductiva a no reproductiva, que es lo que conocemos como la posmenopausia. Yo realmente no sé en qué etapa estoy. Estoy en ese proceso, ¿verdad? Pero me asustó un poco cuando me dijo bendecida a los que no tienen síntomas. Sí, porque eso quiere decir que no eres tan susceptible a los cambios hormonales. Pero cuán incómodo, o sea, ¿cuáles son esos síntomas? Vamos a definir entonces cuáles son los síntomas. Ya sabemos que es la etapa antes de la menopausia, cuando empieza a haber menos producción de folículos que se maduran para ovular. Así que asociado a esos cambios, lo primero que pasa es que empieza a bajar los niveles de estrógeno. Al bajar esos niveles de estrógeno, nuestro ciclo menstrual puede empezar a cambiar. ¿Y cuáles son los cambios más comunes? Los cambios más comunes es que en vez de darte así, si tú eres un reloj cada 28, pues empieza a atrasarse 1, 2, 3, 4 días. Se dice que cuando ya se te están atrasando 7 días, ya estás ahí en el periodo perimenopáusico sintomático. Asociado a esos bajos estrógenos, aparte de esos cambios en menstruación, vienen los famosos sofocones. Antes de entrar en eso, que es una de las características que más visibilidad ha tenido, ¿verdad? Esto de los sofocones. Si la mujer está usando un método anticonceptivo que evita la menstruación, depende del método anticonceptivo que estés usando. Si son pastillas anticonceptivas que tienen estrógeno y progesterona, no vas a tener esos síntomas. Así que vas a seguir con tus reglas una vez al mes y no te vas a enterar que pasaste por esos cambios de perimenopausia. Eso no altera que vayas a tener la menopausia a la misma edad, porque el uso de medicamentos no te altera el tiempo de la menopausia. Importante. Excepto unos patrones que podemos discutir más adelante. Pero aparte de eso, si usas, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que ese no te inhibe la ovulación, ese, bien sea con hormonas o sin hormonas, vas a tener los síntomas, porque no te está inhibiendo el proceso a nivel de ovario de que pase la ovulación. Pero si son pastillas anticonceptivas que tienen estrógeno y progesterona, no vas a tener los síntomas. Porque la pastilla sustituye o suplementa esa pérdida que usted me hablaba de estrógeno. Sí. Y me habla de progesterona también. Sí, lo que pasa es que la progesterona se puede usar por boca o se puede usar en el dispositivo intrauterino, lo que conocemos como el DIU. Pero estrógeno y progesterona son hormonas. Son hormonas, las dos. Y juegan un rol. Juegan un rol. En este proceso. Definitivamente, porque lo que hace que tengan los síntomas es cuando bajan esos niveles. Cuando tú das las pastillas anticonceptivas, el estrógeno y la progesterona hace que no baje el estrógeno, así que no tienes estos síntomas de los cambios en las menstruaciones, los sofocones y los otros síntomas que pueden venir añadidos a eso. Hablaba de los sofocones. ¿Qué es eso de los sofocones? Pues los sofocones lo conocemos como los hot flashes o calentones. La palabra más científica es sofocón. Y lo que pasa es que te da como un calentón que usualmente se manifiesta más del cuello hacia arriba y se te puede poner roja y también puedes sudar. La sudoración puede ser generalizada, pero usualmente empieza de la cabeza para arriba. Y este síntoma pues a veces no molesta mucho, a veces te despierta de noche y cuando te despierta de noche no te deja dormir. Interfiere con el sueño y ya viene toda la otra cascada de que no duermes bien, estás más irritable, puedes estar más susceptible a periodos de ansiedad. Puede dar de día también, pero uno lo nota más de noche porque interfiere con el sueño. O sea, es tan fuerte que no te deja dormir. Que te despierta. Después puedes volver a dormir, pero te despierta. Y esto se debe entonces a esa baja de estrógeno. Al bajar esos es la forma en que el cuerpo responde a la deficiencia. A la baja de los niveles, que tiene un componente a nivel central, a nivel de las serotoninas y las hormonas del cerebro, pues al haber estas bajas de estrógeno, pues tira esa señal y puede tener estos cambios. Y estos cambios pueden durar poco tiempo, como hay gente que le dura 10 o 15 años. Wow. O sea que es un cambio que puede ser sutil o puede ser... Yo desafortunadamente pasé por la etapa de que eran bien fuertes y por mucho tiempo.
Okay. Así que puedo hablar por experiencia personal. ¿Ese es el cambio más marcado? El más marcado al principio es los cambios de la menstruación. Y lo que más sentimos en las mujeres es que nos interfiere con nuestra vida personal es el sofocón. Y esto entonces está comprendido en el periodo de la perimenopausia. Y sigue en la menopausia. Okay. Pero llega un momento en que ya el cuerpo se acostumbra y se va. ¿Y qué otros síntomas, aparte obviamente de los sofocones, que son de los más conocidos, pueden ocurrir durante la perimenopausia? Pues yo diría que esos son los más importantes, y uno de los puntos bien importantes que tenemos que cubrir es que ya las ovulaciones no van a ser predecibles. Y esto es importante porque mucha gente que usa la planificación familiar como el ritmo, pues no va a haber ritmo. Así que está más susceptible a que pueda tener un embarazo no planificado. Y de hecho, la etapa en que tenemos más embarazos no planificados es en la adolescencia y en la perimenopausia. Qué interesante lo que está planteando. ¿Podría suceder en su experiencia que las mujeres quizás asumen erróneamente que al estar en esta etapa ya no pueden quedar embarazadas? Es una de las cosas que piensan las mujeres. Eso es completamente erróneo. Mientras tú tengas regla y hasta un año después de la regla tú puedes quedar embarazada. O sea, irregular. No, aunque seas irregular o irregular. A las irregulares se les hace más difícil. Pero porque ya no tienen como un síntoma desde antes. Pero esa irregularidad se puede marcar más con la perimenopausia. Pero el concepto más importante es que toda mujer que esté pasando después de los 40 años debe de usar un método anticonceptivo que sea seguro, porque el ritmo no es un buen método, porque al empezar estos cambios ya tú no vas a saber cuándo estás ovulando y cuándo no. Eso entonces es bien importante. ¿Y es bien común que le suceda a la mujer? Pues desafortunadamente hay muchas pacientes que quedan embarazadas en ese periodo. Yo te puedo decir que en mi experiencia las he tenido hasta de 56 años. Wow. Que creía que estaba menopáusica y era que estaba embarazada. Así que por eso es ese periodo, hasta que tú no estés un año sin regla, tú no puedes decir que ya esos óvulos no están funcionando. Y después de ese año sin regla, ¿todavía estamos en perimenopausia? No, ya sería posmenopausia. Ya sería porque menopausia es la última menstruación. Y entonces tenemos los cambios irregulares, los sofocones. Y puede haber cambios vaginales, pero usualmente se ven más tarde. No se ven temprano en los 40 años, en la década de los 40, que serían los asociados a los cambios de la falta de lubricación y la elasticidad de la vagina. Pero eso usualmente se ve mucho más cerca del momento de la menopausia, y después de la menopausia no se ve tanto en la etapa de los 40 a los 50. Se habla de cambios de humor, ¿eso es cierto? Esos cambios de humor son reales y muchas veces tienen que ver con la falta de sueño. Acuérdate, yo que soy ginecóloga y hice tanta guardia, tú no tienes el mismo estado de ánimo después de no haber dormido bien que si tienes tus horas de sueño. Claro. Que se recomiendan que sean de 6 a 8, más tirando a 8 que a 6. Claro. Las personas que tienen un sueño interrumpido al otro día van a estar más irritables porque ese cerebro no descansó, y cosas que usualmente no te molestan te van a molestar. Una persona que ha tenido un historial previo de ansiedad, de depresión, este periodo puede ser un periodo donde se exacerben esas condiciones que ya tuvo. Pero la perimenopausia como tal no te da depresión. En realidad lo que te da es esta falta de sueño que está asociada a periodos de ansiedad y de irritabilidad. ¿Quiere decir que entonces el acercamiento en términos de tratamientos es multidisciplinario? Definitivamente. Nosotros durante ese periodo hay que tratar los síntomas, siempre tomando como prioridad la intención de la paciente reproductiva, si quiere tener hijos o no, pues ya ese es lo primero que tenemos que hacer, porque tenemos que cubrir lo de la contracepción. Y ya los calentones y el problema con el sueño, pues se puede tratar de muchas maneras. ¿De qué forma se trabaja? Siempre hay la opción de usar hormonas. El problema con la perimenopausia es que, a menos que tú no uses contraceptivos que inhiben la ovulación, cualquier otra hormona que tú uses va a competir con tus ovarios. Y como tú no sabes cuándo tu ovario va a funcionar o no funcionar, el manejo es bien difícil. Y esos son los retos más grandes que yo tengo en mi práctica, cómo tratar a una paciente en la perimenopausia. Porque hay que jugar con las hormonas, con los síntomas y también con el aspecto reproductivo. Y estamos hablando de las mismas hormonas que mencionamos aquí. Las mismas hormonas, sí. Estrógeno y progesterona. Estrógeno y progesterona. Pero tenemos otras alternativas de tratamiento. Por ejemplo, para los calentones, los sofocones,
podemos usar otros métodos. Se ha usado algunos antidepresivos que están aprobados por el FDA, que te ayudan a bajarte un poquito el estrés también y a la misma vez te mejora la calidad del sueño. Se puede usar un medicamento que es bien de los antiguos, que se llama la gabapentina o el Neurontin, que ese medicamento se ha probado que también te ayuda con la calidad del sueño y con los sofocones. Y lo usamos mucho en las pacientes que están usando quimioterapia, que son jóvenes, que le bajan mucho los niveles de estrógeno porque no interfiere con los tratamientos de la quimioterapia. Así que se pueden usar lo que llamamos medicina alterna. Se habla de black cohosh, que es una especie que usan mucho en el oriente. Lo que sí es que se puede tener unas implicaciones. ¿Cómo se llama? Black cohosh. Yo no sé, cohosh negro, black cohosh. Lo venden en la farmacia, black cohosh. Eso es una planta. Es una planta que ayuda con los canentones. Lo que pasa es que tiene una peculiaridad de que no se debe usar por más de 6 meses, porque puede tener un impacto en otros órganos. Y tenemos también lo que conocemos como los fitoestrógenos, que siguen siendo estrógenos, pero son derivados de plantas y son más bajas las dosis que lo que usualmente usamos farmacológicamente. Eso también nos puede ayudar. También tenemos todo lo que tiene que ver con estilos de vida, por ejemplo, el beber pues te baja los niveles, el cigarrillo te baja los niveles, así que estas personas pues van a estar más susceptibles a estos cambios. También, como mencionamos antes, el dormir, ¿verdad? El tener un buen perfil de sueño y también practicar relajación, yoga, ese tipo de cosas, pues te ayuda a bregar con tu mente y saber cómo trabajar con esa transición. Por supuesto, estar en sitios más frescos, todo lo que tenga que ver con la temperatura, pues también va a tener un impacto en estos sofocos. Le iba a preguntar, porque habló de distintos tratamientos. Y entre las mujeres se habla mucho de los pellets. ¿Qué es eso? Los pellets son hormonas que se inyectan en una cápsula. ¿Eso está aprobado por la FDA? No está aprobado por el FDA. Eso es bien importante. Sí, nosotros tenemos las mismas hormonas que se dan en los pellets, las tenemos aprobadas por el FDA, excepto la testosterona, que tiene otras implicaciones. Pero usualmente durante este periodo de la transición de la perimenopausia no solemos tener ese tipo de problema de que necesitemos algún tipo de reemplazo con testosterona. Usualmente con el estrógeno y la progesterona podemos trabajar esa transición. ¿Por qué son tan conocidos esos de los pellets? Porque tienen mucha comercialización. Primero que nada, la compañía es bien ávida en poderlo promover. Okay. Cuestan como $300 a $400 cada tratamiento, que también tiene un costo. Y pues mucha gente, nosotros ahora mismo no tenemos... Lo que uno escucha, ¿verdad? Y esto, y siempre lo digo, cada persona, cada paciente es un universo. O sea, usted tiene unas condiciones, puede tener unas comorbilidades, y el tratamiento que a lo mejor es efectivo para mí no es efectivo para el vecino o para la vecina, pero como puertorriqueños y puertorriqueños, usted sabe que entonces empiezan la gente a dialogar, mira, esos pellets son un palo, tienes que ponértelo, sin saber a lo mejor qué condiciones tiene esa persona. Esto de la FDA a mí me llama mucho la atención porque la paciente tiene que estar bien consciente. Lo que pasa es que ellos no han hecho estudios clínicos para poder probar su eficiencia. Y yo pues doy muchas conferencias de reemplazo hormonal y me di a la tarea de ir a su página y ver todos los estudios que tenían, y los estudios que tienen no son estudios de ellos, son los estudios general de estrógeno y progesterona y testosterona. La diferencia marcada entre la terapia de pellets y la terapia tradicional es que en los pellets usan también testosterona, y ahora mismo no tenemos nada aprobado por el FDA para el uso de testosterona en la mujer, excepto para una condición específica que es un problema de libido en unas mujeres en específico. Y tampoco tenemos la testosterona, así que lo que se hace es que se refiere a usar la testosterona de hombre en 1/10 parte de la dosis. Pero quiere decir que las mujeres producimos testosterona. Sí, nosotras tenemos que yo creo que es algo que no todas las mujeres saben. Y de hecho, una de las cosas que yo veo mucho en mi oficina como segunda opinión es muchas pacientes que cuando le van a poner los pellets me traen los laboratorios de antes y después y tenían unos niveles de testosterona adecuados. Y cuando le ponen la testosterona
se dispara a niveles más altos que ¿Y los qué de los pasa hombres. fisiológicamente? Bueno, el riesgo mayormente es el cardiovascular. El ¿Me sube la riesgo presión? más asociado, bueno, todos los cambios cardiovasculares Ok. que pudiéramos tener, que es más bien el colesterol, las placas, que eso es lo que lleva a la presión alta. Claro, eso no es un cambio que tú veas inmediato, porque no se forman las placas ateromatosas en el momento. Claro. Son cambios que a la larga van a tener una implicación en el cuidado de la mujer. Le puede causar también hirsutismo, que es vellos en distintas áreas, acné. Yo veo mucha segunda opinión referente a Doctora, este pero yo tópico. he escuchado de otros doctores que no tienen la especialización, ¿verdad? Que tienen ustedes, que los están poniendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay muchos médicos que lo ponen y yo creo que mi recomendación más importante es que debe de tener una evaluación completa. Ninguna paciente que no haya tenido una evaluación con respecto a sus riesgos desde el punto de vista médico, que no le hayan hecho una mamografía, que no se haya chequeado cuándo fue su última menstruación, porque una de las cosas que tenemos que es importante es que cuando hablamos de las hormonas hay una ventana que es segura. Ya después de esa ventana pasa, los riesgos son más que los beneficios. Y esos estudios se hicieron en el 2000, lo que llaman el Women's Health Initiative, y eso fue bien claro. Si tú empiezas las hormonas bien cerca al momento de la menopausia, usualmente no te aumenta el riesgo cardiovascular. Si tú esperas 10 años o más, aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. Así que no se recomienda ningún tipo de hormona sistémica en pacientes que hayan pasado 10 años de la menopausia. Y yo me encuentro con muchas pacientes en los 60 que le están poniendo este tipo de terapia y le están aumentando significativamente el riesgo cardiovascular. Y eso, ¿verdad? Es bien importante. Eso es bien importante. Yo soy abogada, pero yo sé los lineamientos generales de quiebra, pero yo no me atrevería a hacer una quiebra. No sé si entiende por dónde voy. Sí. Entonces, zapatero a sus zapatos. O sea, si vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con la diabetes, por ejemplo, pues quizás el médico de familia no es el más adecuado. Quizás él me pueda apuntar en la dirección correcta a ese especialista. Usted va donde el endocrinólogo. Si yo tengo un problema en mi pie, pues uno va al podiatra. Pues lo que yo quiero es que los pacientes estén conscientes de que hay especializaciones y usted va, por supuesto, donde el que brega con eso, porque usted no iría por un problema del corazón al podiatra, ¿verdad? Y no significa que ese médico no sepa, porque en estas disciplinas licenciadas, pues, como parte de la educación, tenemos conocimientos generales de unas cosas, pero nos especializamos en unas, ¿verdad? Así que usted tiene que ir donde ese profesional, porque si no, algo puede salir mal. Bueno, es que cuando hablamos de la ciencia y la medicina, los cambios son a diario. Es muy difícil uno mantenerse al día de todos los cambios que ocurren en todos los campos de la medicina. Yo te puedo garantizar que yo me leo todo lo que sale en menopausia, todo lo que sale en ginecología, todos los áreas de interés. Pero yo te tengo que aceptar que yo no me leo lo que sale de ortopedia, lo que sale de cardiovascular. Me leo lo básico, porque siempre hay uno, como quien dice, unos estudios clásicos, como cuando recientemente te salió algo que tiene que ver con lo de la presión, con todos los medicamentos que estamos usando para bajar de peso. Pues uno lee la noticia. Pero leerse el artículo y estar al día en todo lo que está pasando, yo coincido con usted que tiene que ver con la especialidad de la persona y a lo que uno se dedica, porque no hay manera que yo pueda abarcar toda la ciencia de la medicina con todos los cambios que hay a diario. Y lo idóneo, pues para eso está la especialización. Para eso que son el las paciente tenga el mejor especializaciones. cuidado posible, ¿no? Esa Definitivamente. Es la meta. Y ¿verdad? Con esto de los pellets, y lo traigo porque lo conversé, ¿verdad? Con mi doctora, con mi ginecóloga, pues poco hay que estar con los ojos bien abiertos de que uno es lo que se está poniendo en el cuerpo y quién se los está poniendo. Porque estamos hablando de médicos, pero puede ser gente que no sean ni médicos o que vengan de allá de otros países. Sí. Aun cuando estén licenciados en otros países, es en ese país donde no están autorizados aquí. Sí. Y nos pasa mucho con profesionales que han venido aquí a hablar de otros temas, alertando, ¿verdad? Porque vino alguien, le puso una inyección para rebajar y esa persona se fue. Después, o sea, las complicaciones. Piense bien. Yo te puedo decir que alrededor de 20% de mi práctica sé con segunda opinión de pacientes que están pasando por lo que tiene que ver menopausia y todos estos tratamientos. Por ejemplo, otro factor bien importante es la obesidad. Las pacientes obesas tienen unos riesgos adicionales, especialmente de cáncer, de enfermedad cardiovascular. Y a veces le dan estos
tipos de tratamientos a pacientes obesas que en realidad tienen muchísimo estrógeno en su cuerpo ya, porque en el tejido graso, el ovario, después que deja de producir todos estos ovulaciones, se queda el resto del tejido sigue produciendo hormonas. De hecho, produce más andrógeno. Por eso es que tenemos hasta los niveles de testosterona un poquito más altos. Okay. Que esos andrógenos en el tejido graso pasan a estrógeno. Y esas pacientes en realidad tienen un nivel de estrógeno usualmente alto. O sea, que no hay que suplementarlo. Que no hay que suplementarlo, que el aumento en eso puede causar otros riesgos. Por ejemplo, a nivel del útero puede aumentar el riesgo de cáncer, el seno puede aumentar el riesgo de cáncer. Así que tenemos que ser bien juiciosos en qué dar y cómo darlo. Y tenemos muchísimas alternativas. Yo diría que nadie tiene que estar pasando por los síntomas de la perimenopausia porque las alternativas de tratamiento las hay. Lo importante es que esa paciente tenga una evaluación completa por un médico que sepa con lo que está trabajando, claro, y que le pueda dar las distintas alternativas. Yo tengo muchas pacientes que vienen donde me dicen, doctora, yo no quiero nada. Y yo, ok, pero vamos entonces, ¿qué es lo más que te molesta? Los calentones. Pues mira, hay muchas cosas que no son hormonas. Pues vamos a hablar de eso. O sea, que la paciente esté consciente que tiene las alternativas para pasar durante esa transición teniendo una buena calidad de vida y también durante la posmenopausia, porque pasamos más de 30 años en la posmenopausia. La expectativa de la mujer está en los 80 y la menopausia nos viene a los 50. Uh-huh. Así que es mucho tiempo que vamos a pasar y es importante que tengamos las herramientas adecuadas para tener una buena calidad de vida. ¿Cuán común es que en su práctica le lleguen las mujeres? Y lo digo, ¿verdad? Por lo que uno ve a nivel de redes sociales de figuras públicas que dicen que la perimenopausia, it's hell. Y qué horrible. Es más difícil que la posmenopausia. Porque es un tiempo cambiante. Ya después de la menopausia, eso es lo que hay. Pero ese periodo, para mí fue bien fuerte. A mí me dio todo lo que dicen los libros. Los sofocones eran insoportables. Te levantas por la noche y te quitas todo y después te lo pones por el frío. Y entonces al otro día ya no te sientes bien porque no pudiste descansar. Así que definitivamente los problemas de sangrado también interfieren mucho porque empiezan a haber estos periodos más largos, también puede ser el sangramiento más abundante, esas cosas también interfieren con la calidad de vida. Pero quiero reenfatizar la importancia de protegerse para no tener hijos si no tienen una esterilización, porque importante. Ese periodo es de los periodos donde más embarazos no planificados hay. Cuando habla de sangrados abundantes, ¿esto incluso puede afectar la hemoglobina? Puede bajar la hemoglobina también. Y entonces ahí está, la mujer se siente cansada. Se siente cansada. Aunque también parte del cansancio es la falta de sueño. O sea, el no tener un sueño adecuado. Pero en ese aspecto de la falta de sueño, usted habló del gabapentin. Es una de las alternativas. Que se suele dar. ¿Y esto se puede usar por cuánto periodo de tiempo? Ese es un medicamento que no tiene unas implicaciones serias y que tú puedes usar indefinidamente. Se usa mucho para las neuropatías y funciona a nivel del nervio. Lo que hace es que bloquea ese mensaje para que te dé el calentón. Es bien seguro, es de los medicamentos más seguros que hay, se puede usar a cualquier edad. Y lo otro bueno que tiene es la variedad de dosis. Viene desde 100 hasta 800. Y tú lo que haces es que todo el mundo es diferente, así que tú le das una dosis bajita y ves cómo la paciente responde. Okay. El único efecto secundario desagradable es que da sueño. Así que durante el día no es una buena alternativa, porque entonces interfieres con tus actividades diarias. Pero para mejorar el sueño es lo idóneo. Sí, porque uno pensaría cuando usted dice que se afecta el sueño, pues uno pensaría en otros medicamentos para el sueño. Hay otros medicamentos. Me llama la atención que no los mencionas, ¿verdad? Bueno, se pueden usar, por eso te digo que hay que individualizar. Pero pues yo te diría usar, por ejemplo, un Ambien. Todos esos medicamentos son adictivos. Ajá, y ya te causa, a eso quería llegar. Y eso ya te causa una dependencia. A mí no me gusta depender de nadie, ni del marido. Así que a mí no me gusta usar cosas de las cuales uno dependa, porque ya te ata a ti para el resto de la vida. Y ese tipo de medicamentos específicamente para inducir el sueño no se pueden usar a mediano y largo plazo. O sea, esto no es una cosa que la gente puede usar un año completo todos los días. Lo que pasa es que causa adicción, pero hay algunos que no son adictivos. O sea, no en la gama de medicamentos hay mucho. Lo que pasa es que todo el mundo usa usualmente el que más conoce. Sí, pero hay medicamentos que no son adictivos. O sea, que lo importante es que la paciente sepa que tenemos muchas alternativas
y que algunas son pues más inocuas que otras y que no hay ninguna razón por la cual tener que pasar por ese periodo like hell. O sea que hay manera de que uno pueda tener una transición adecuada. En cuanto a tratamiento, ¿algo adicional que quiera? De la perimenopausia, yo creo que lo más importante son los estilos de vida saludable que a veces no los tocamos y yo digo que la mejor medicina es el ejercicio. El ejercicio te cubre todo desde el punto de vista de salud. Te mejora tu calidad de vida, hace que tengas un peso adecuado, disminuye el riesgo cardiovascular, te protege el hueso, que se afecta también con la perimenopausia y la menopausia, te sube las endorfinas, así que te mejora el estado de ánimo. Si tú fueras a definir cuál es la mejor medicina para todo, es el ejercicio. Y yo creo que en este podcast no ha habido un solo profesional de los que hemos tenido aquí que no nos haya hablado de los beneficios en todos los temas que hemos tratado del ejercicio. Es que esa es la mejor medicina que tenemos disponible. Yo lo puedo decir por experiencia. Yo siempre hice ejercicio. Llegó un momento en que uno como que lo deja atrás, trabajo, mamá full time, y empecé a tener unos síntomas, mi hermana, de la artritis y eso. Empecé a hacer ejercicio y llevo ya 3 años y la verdad es que la vida cambia. Habló de los huesos. Hay una correlación entre osteopenia, osteoporosis y perimenopausia. Bueno, lo que pasa es que durante la perimenopausia, al bajar los niveles de estrógeno, ya empezamos poco a poco a perder densidad ósea. Es por eso que es tan importante, si no tenemos una dieta adecuada, que ese es otro punto bien importante, suplementar el calcio. Muchas veces ya no tomamos tanto, el café lo tomamos con leche, pero con cafeína, que no es bueno. Así que si no tenemos una dieta como que comamos yogur, queso, que tengan una buena proporción de calcio, se recomienda que se reemplace el calcio. Y lo otro bien importante es la vitamina D. No sé por qué, porque no se ha hecho un estudio generalizado, pero nosotros en Puerto Rico vemos mucha deficiencia de vitamina D en el trópico. Sol. Viviendo en el trópico. Yo fui consecuencia de eso. A mí me dio osteoporosis a los 40 años. Wow. Y me enteré porque estaba haciendo unas clínicas para identificar osteoporosis y me dio por chequear la máquina, mandé a gelar la máquina y la que estaba mal era yo. Y tenía la vitamina D en 14, que eso es súper bajito. Y no tenía ningún factor de riesgo. Mi mamá tenía la vitamina D baja y mi hija tiene la vitamina D baja. Así que todo el mundo debe chequearse su vitamina D para estar segura que está bien. ¿Cuáles son los efectos de que eso esté bajo parte de la salud? Es que no nos enteramos. De los huesos. No nos enteramos. Bueno, se ha visto, se ha correlacionado con distintos cánceres, los niveles bajos, respuesta a terapias en distintos cánceres. Así que vitamina D es bien importante. ¿Pero es cierto que eso se suplementa tomando sol? Lo que pasa es un mito urbano. No, es cierto. Lo que pasa es que ¿qué sol tú coges y yo cojo? Yo me pongo sunblock porque yo no quiero tener mancha. Yo voy a trabajar con manga larga y me encierro en una oficina todo el día. ¿Qué exposición yo tengo al sol? Bien limitada la exposición que tenemos al sol. Lo otro es que, según la edad avanza, la absorción y la producción de vitamina D a través de la piel disminuye. Así que mientras mayor somos, menos nos funciona el sol. Así que en resumidas cuentas hay que suplementar la vitamina D. Porque ahora lo que no quiero es que la gente nos esté viendo y se vaya a ir a una farmacia por ahí usted como a lo loco a comprar vitamina D. Yo supongo hay que hacer unos niveles. Que usted tiene que ir, como hemos hablado aquí, o sea, no, porque lo digo y porque lo veo mucho también en las redes sociales, en los reels de la gente, el magnesio, aquello, para lo otro, y entonces van rápido a lo loco. A comprarse y después tú vas y tienen unos niveles absurdamente altos que tampoco es bueno. Antes de usted suplementar, usted tiene que saber dónde está parado, ¿verdad? Definitivamente. Y eso se hace con análisis, con estudios. Tiene que ir al médico primero. Algunas personas necesitan menos y otros más. Yo soy de las que necesito mucho, pero la mayor parte de mis pacientes no necesitan tanto. Así que tú tienes que saber dónde estás y cómo lo vas a suplementar dependiendo cómo respondas a ese suplemento. Tenía una curiosidad en términos de lo que se está haciendo en el recinto de ciencias médicas. Quizás aquí es parte del tema, no sé si me estoy saliendo un poco del libreto, pero ¿qué estudios se han hecho en Puerto Rico y se continúan haciendo de este tema? Si es que se están haciendo. Bueno, que yo esté consciente ahora, tratamientos clínicos en menopausia, que yo esté consciente no tenemos. Yo participé en muchos estudios, participé en estudios de reemplazo hormonal, participé con distintas terapias de suplementos, participé también en estudios de osteoporosis, pero que yo esté consciente en este momento, tratamientos clínicos con menopausia, que yo sepa, no se están dando.
Sí tenemos los estudios, hicimos estudios en Puerto Rico para ver la edad de la menopausia, que correlaciona con el resto del mundo alrededor de los 52 años, fue 52.4. ¿Cuándo se hizo ese estudio? Ay, se tiene más de 20 años, Wow. como 30. Pero se hizo para saber más o menos ¿Cuál era la media de cuando a las mujeres le daban la menopausia. Sí, lo hice con una que fue estudiante mía doctoral, la doctora Ana Patricia Ortiz, que ahora es una científica aquí, epidemióloga en el Centro Comprensivo de Cáncer. ¿Le gustaría que hubiera más estudios específicos sobre este tema? Bueno, yo estuve revisando... Porque yo creo que tenemos, por lo menos a nivel intelectual, sí, porque los estudios requieren chavitos, pero a nivel intelectual yo creo que tenemos la capacidad, ¿verdad? El problema es los recursos económicos. Todos estos estudios cuestan muchísimo dinero. El Women's Health Initiative, que fue el estudio que cambió la visión que tuvimos de las hormonas, y nos trajo a la luz la importancia de cuándo usarlo y cómo usarlo, costó billones de dólares. ¿Billones? Billones de dólares en Estados Unidos. Wow. Así que todos esos estudios cuestan muchísimo dinero, porque son estudios a largo plazo, que tienen muchas pacientes para tú proveer las cosas. Y ha habido muchos estudios en Europa. Lo que pasa es que aunque todas somos distintas, la base científica para el uso de las hormonas y cómo usarlo, pues es similar. Así que sí se ha hecho mucho estudio. No tenemos tantos estudios de la menopausia en la mujer en Puerto Rico. Los cambios son similares a otros países del mundo, ¿verdad? Yo te diría que el más así fue lo que se llama el SWAM Story, que es Story of Women Across the Nation, que es de donde sale la mayor parte de la literatura, y ahí incluía mujeres de distintas etnicidades en Estados Unidos. O sea, había mujeres hispanas, afroamericanas y caucásicas. Y de ahí sale la mayor parte de la data que tenemos para Estados Unidos. ¿Y esos estudios son longevos? Son longevos y siguen, porque tienen una capacidad para poder seguir haciendo cuestionarios a las pacientes. O sea, que eso es lo que se llama en inglés un ongoing investigation. Un ongoing, sí. Lo que llaman longitudinales. Ok. O sea, una investigación longitudinal. He aprendido bastante, pero aprendí esto. En Inglaterra equivale a lo que se conoce como Nurse Story, el estudio de las enfermeras, que también es un estudio a largo plazo que se mandan cuestionarios a un grupo de enfermeras, y de ahí ha salido mucha información bien relevante también. Pero las enfermeras, ¿porque documentan lo que ven o por ellas mismas? Por ellas mismas. Okay. O sea, lo que llaman self-reporter, que ellas mismas reportan. ¿Y por qué enfermeras? Bueno, yo asumo que fue porque como son profesionales de salud se les hace más fácil entender los términos y estar más conscientes. Es que, no sé, la base científica siempre es importante porque nos ayuda a tomar decisiones más certeras y también a tener políticas públicas, si son necesarias, que vayan a tono con lo que realmente está pasando a nivel de la sociedad, ¿verdad? Sí, una de las situaciones que tenemos es que el reemplazo hormonal cuesta, como dijimos, los peles son bien costosos, tenemos medicamentos que son mucho más baratos, pero aún así tienen un costo, y los planes médicos tienen mucha resistencia a cubrir la mayor parte de estas cosas. ¿La mayoría no lo cubre los planes médicos? Bueno, cubren algunas cosas, pero no todas, ¿entiendes? O sea que no es que, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Para atrofia vaginal se puede usar o crema o una tableta o un anillo vaginal. Uh-huh. Es mucho más fácil tú ponerte un anillo cada 3 meses que estarte poniendo una cremita o una tabletita. Pues el anillo al principio costaba $50, ahora cuesta $800. ¿Quién puede pagar $800 por un anillo? Espérese, doctora, espérese. ¿Quién puede pagar $800 por un anillo por 3 meses? ¿Por 3 meses? Por 3 meses. Y en Canadá cuesta $200. O sea que Estados Unidos y por consecuencia Puerto Rico tenemos mucha limitación con respecto a los costos de los medicamentos. ¿Pero cómo fuimos de 50 a 800? $800 cuesta. Increíble, ¿verdad? Que me he dejado aquí por 3 meses. Y hay muchos medicamentos que son así, que uno los empieza a usar y te lo dan barato al principio y después te lo sube. Y entonces ya la accesibilidad, eso es uno de los problemas que tenemos en países en desarrollo, no pueden usar nada, y todas estas consecuencias de osteoporosis y todo lo que hemos hablado les da a todas las mujeres, no solo a nosotras. Así que hay un problema también de acceso a tratamiento. Es irónico porque ese tipo de situaciones al final no solamente van a cargar la misma aseguradora médica, sino también al Estado.
¿verdad? Porque si yo tengo complicaciones, y esas son las cosas que a veces yo realmente, y te lo explican en esta disciplina, y es otro aspecto que yo creo que en casi todos los podcasts, los profesionales que han venido lo explican en sus áreas de disciplina. Entonces yo no lo puedo entender, porque si yo no atiendo esto o no promuevo la prevención, me va a costar más, pero bueno, lo que ellos tendrán sus estudios allá. Es que los planes como que bregan con el presente. Es como, ahora no me importa si después le toca a otro que el otro bregue. O sea, no ven la continuidad de los pacientes. Sí, eso yo realmente es un poquito es bien fuerte, bien fuerte. Es bien frustrante la medicina que tenemos, la práctica. Yo te diría que yo ahora pierdo tanto tiempo justificando recetas, mandando cosas aquí y allá, que antes yo no tenía que hacer eso, yo daba las recetillas. Ahora para dar cualquier hormona, cualquier cosa vaginal hay que estar escribiendo. Entonces, como el plan lo pide, tú puedes pasar un tiempo haciéndolo. Manda, no doctora, que eso no es, que tiene que poner tal cosa. Cuando es lo mismo, tú sabes. Pero quien toma esas decisiones no son médicos, tienen un profesional de la salud que puede ser una enfermera o cualquier otra persona, le llega un papel y viendo un papel toman unas decisiones sin ver en realidad toda la complejidad del paciente. Así que para nosotros los médicos practicar medicina en estos tiempos es un reto bien grande. Puede ser bien frustrante para ustedes. Y bien frustrante también, bien frustrante porque a mí misma yo no me puedo comprar eso, el anillo, uno le da coraje gastar ese dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y asimismo para las pacientes, otras cosas que son mucho más necesarias, pues no necesariamente tienen el acceso. Antes de concluir este podcast y pasar, y les advierto que hay parte 2, para entonces entrar más de lleno en lo que es la menopausia, hablamos sobre estos procesos en las mujeres. ¿Sabes si se estudia esto en los hombres? Pues mira, bien interesante. Lo que pasa es que los hombres siguen produciendo testosterona a niveles adecuados hasta los 70. Así que ellos la andropausia, que tiene su tópico, igual que... O sea, eso no es un mito. No. Eso es real. Eso es real. Ok, hay andropausia. La andropausia da mucho más tarde, es alrededor de los 70. Wow. Así que si vienes a ver, el hombre, la expectativa de vida no llega a 80. Así que ellos pasan menos de 10 años sin hormonas y nosotros pasamos 30. Así que definitivamente nos impacta a nosotras mucho más que al hombre. Interesante. Vamos a dejarlo aquí en estos 3 puntitos, porque vamos a hacer una segunda parte. Este tema es bien interesante y queremos que la gente se lleve la mejor y mayor cantidad de información posible sobre este tema. Así que vamos a dejarlo aquí, pero tiene que conectarse a la segunda parte, donde ahora vamos a hablar un poco más sobre esto de la menopausia, un poco más en detalle. Así que le doy las gracias por el momento, pero no se vaya, porque vamos a hacer entonces ahora lo que es la segunda parte de este tema con la doctora Josefina Romaguera. Así que esta es la primera parte, pero recuerde que se tiene que conectar a la segunda. Así que amigos, será hasta la próxima.